centro del quehacer político radica en la procuración del bien común. Solo el respeto y la promoción de la dignidad humana pueden transformar las formas de convivencia y alcanzar la justicia. Solo poniendo en el centro de nuestras decisiones a la persona, podremos aspirar a una ciudad ordenada y generosa con quienes la habitamos. Y es en función de la persona y el bien común que Gómez Morín, fundador de Acción Nacional, concebía que estamos para hacer la ciudad no el botín de una mafia inmisericordia abandonada a sus cómplices rufianes, sino la casa común, hogar de hogares, acogedor y civilizado. La ciudad ordenada debe vincular solidariamente a las personas y proporcionarles oportunidades para su pleno desarrollo. La ciudad somos personas y estructuras, personas y territorio, personas y procesos, pero siempre, primero, personas. Para Gómez Morín, más allá de las ideologías, hay un elemento fundamental que debe guiar la decisión pública: evitar el dolor humano. No el dolor que viene de Dios, no el dolor que viene de una fuente inevitable, sino el dolor que unos hombres causamos a otros hombres, el dolor que origina nuestra falta de voluntad o nuestra ineficacia para hacer una nueva y mejor organización de las cosas humanas. Al método para enfrentar al dolor con eficacia le llama técnica, que no quiere decir ciencia, que la supone, pero que a su vez la supera realizándola subordinada a un criterio moral, a un ideal humano, precisamente el de la dignidad de la persona. Los acontecimientos recientes nos regresan a pensar los fundamentos de la acción pública en la ciudad. Si reconocemos que no hay mayor ni mejor razón de la política que el bien y la dignidad humana, hoy desde esta tribuna debemos reconocer que hemos fallado para organizar de mejor manera los asuntos de la gestión urbana para cuidar y proteger la vida y el patrimonio de las personas. No es este un momento para debates estériles y linchamientos públicos. La Ciudad de México se asentó y creció en una zona de riesgo. El sismo del 19 de septiembre nos lo recordó brutalmente. Este es un grave momento para reconocer el dolor que ha vivido la ciudad por el sismo. Además de haber revisado detalladamente el informe del secretario de Desarrollo Urbano y plantear nuestra postura al respecto, consideramos prioritario reflexionar sobre lo acontecido para decidir de inmediato lo que sea necesario para evitarle mayor dolor a los ciudadanos que lo perdieron todo. Frente al programa de reconstrucción de la ciudad que ha propuesto el jefe de gobierno, con toda claridad y de frente a los ciudadanos, le decimos que cuenta con todo el apoyo y confianza del PAN en materia de recursos y facultades para concluir la atención de la emergencia y realizar las acciones necesarias para contrarrestar los riesgos existentes a partir del sismo. No es momento de mezquindad. La ciudad exige nuestra total generosidad. Pero desde nuestro punto de vista, el programa de reconstrucción es eso. Es un programa, un conjunto de acciones de corto, mediano y largo plazo para lograr un objetivo. No tiene que ser, no debería de ser una ley como está planteada, porque sería una ley de carácter privativo contraria al espíritu de la Constitución Federal. Más que una ley del programa, consideramos que es necesario generar reformas puntuales, incluso transitorias, a diversos ordenamientos para facultar y fortalecer al Gobierno en su labor de reconstrucción. No tenemos por qué prolongar el estado de excepción generado por la emergencia. Al contrario, debemos acotarlo y dirigirlo correctamente para restituir a las personas sus viviendas. Hemos analizado a conciencia la propuesta y consideramos que hay un aspecto específicamente en el que no vamos a firmar un cheque en blanco al Ejecutivo: la normatividad urbana en materia de uso de suelo. Otorgar un 35% o hasta un 35% adicional de potencial constructivo a los predios afectados con la finalidad de reponer las viviendas perdidas no responde de manera adecuada al riesgo existente, ni mucho menos a la mayor preocupación ciudadana en esta materia, a su más sentido reclamo: el respeto al uso del suelo, a la normatividad y los programas de desarrollo urbano existentes. Si evitar el dolor humano es una máxima, evitar el lucro económico y político en este momento es más que un discurso político, es un imperativo. Por eso, en Acción Nacional, conscientes de la urgencia de instrumentos para la reconstrucción de los hogares de las personas, hacemos un planteamiento alterno, responsable. Es vital ajustar la normatividad urbana para reponer las viviendas existentes que se hayan construido previamente a la expedición de los programas de desarrollo urbano vigentes. No solamente pensamos que es necesario reponerlas, es necesario
que se cumplan 4 elementos fundamentales: que las condiciones del suelo lo permitan, que la zona sea de bajo riesgo, que no se haya violado la normatividad urbana, que no se trastoque la situación previa de esa comunidad. Y algo muy importante, secretario, las estructuras deben ser validadas por los ingenieros expertos en estructuras. No demeritamos de ninguna manera el papel de los directores responsables de obra, pero insistiremos en que la revisión de estructuras las realice el Instituto de Seguridad de las Construcciones, fortaleciendo la labor de los corresponsables. Recursos financieros y estímulos fiscales existen en la ciudad y son más que suficientes para la reposición de las viviendas. Mi compañero, el diputado Andrés Ataide, como presidente de la Comisión de Hacienda de esta Asamblea, lo ha señalado con puntualidad y maestría. Por eso, y con toda responsabilidad, podemos afirmar que incrementar la densidad urbana en las zonas de riesgo, además de innecesario, es un contrasentido. No es momento de trastocar la normatividad, al contrario, es momento de fortalecerla y exigir su cumplimiento. La reconstrucción debe estar centrada en las personas, no en los edificios. Estamos hablando de hombres, de mujeres, niños, adultos mayores, de familias a quienes el tiempo se les detuvo. La ciudad volvió a la normalidad, pero ellos no. Ellas y ellos siguen hoy esperando una respuesta. Viven de prestado, durmiendo allá afuera de sus edificios y sus casas, con esperanza de recuperar algo de lo perdido. No estamos hablando de cosas materiales o de costos económicos. Estamos hablando de esas cosas que a veces guardamos, que ni usamos, pero que nos dan significado. Una fotografía, un recuerdo. Esas cosas que guardamos a pesar de todo, porque la ropa y los electrónicos y las estructuras se pueden reponer, pero las vidas perdidas, los recuerdos, los arraigos, las memorias, no las vamos a poder reponer. Debemos acompañar este proceso con profundo respeto a las personas, a su inmenso dolor, a quienes lo vivieron en carne propia y a quienes como vecinos pasamos todos los días frente a esas monstruosas edificaciones colapsadas, en donde todavía se marchitan las flores de las coronas que se ofrecieron a quienes ahí perdieron la vida. Estamos hablando de las personas que perdieron a familiares, a quienes el sismo le cambió la vida para siempre. Estamos hablando de las comunidades que vieron caer no solo los edificios de las zonas centrales, sino las casas de sus pueblos, desde la Sierra del Monte de las Cruces hasta las chinampas de Xochimilco. Ellos también los que vieron caer incrédulos las cúpulas de sus templos centenarios. Hoy es nuestra obligación acompañar su dolor, sin mezquindad y sin egoísmo. Su dolor nos obliga a tomar las mejores decisiones con urgencia. Queremos una ciudad viva y recuperada, que no olvide las lecciones aprendidas en la tragedia y en las tragedias, que no las olvide jamás, pero que como experiencia nos permita avanzar unidos, así, unidos como en esas cadenas de miles de puños en alto y manos que levantaron toneladas de escombro y movilizaron incansablemente herramientas y alimentos para ayudar a quienes lo perdieron todo. Así tenemos que avanzar, unidos para evitar mayor dolor, para hacer bien el bien que requiere esta ciudad a la que tanto amamos. Y sabemos, secretario, lo reconocemos, su ardua labor y compromiso incansable desde el día de la emergencia. Tiene usted nuestro reconocimiento por su entrega y por su compromiso. Hemos hecho cambios muy importantes a la legislación urbana que hoy le responden a la ciudad, pero sí tenemos que reconocer que como corresponsables, porque así, eso somos, Asamblea y Ejecutivo, somos corresponsables de la política urbana, le debemos todavía mucho a la ciudad, le debemos mucho a los ciudadanos. Nosotros hemos establecido que de ninguna manera vamos a renunciar a nuestra facultad como Asamblea para legislar en materia de desarrollo urbano. Como Acción Nacional, como presidenta de la Comisión, voy a proponer que se regrese el Programa General de Desarrollo Urbano con observaciones para poder tener una nueva perspectiva del Ejecutivo. Pero sí queremos exhortar al Gobierno a que regrese ese programa, si es que así el Pleno lo define, con la nueva perspectiva, con una nueva perspectiva de resiliencia y de seguridad. No queremos dejar ese vacío legal y además, sí lo queremos decir con toda claridad, no queremos que se vuelva a generar un estado de excepción como el que vivimos con el Bando 2, que desde nuestro punto de vista es una de las peores decisiones de política urbana del siglo XX, la que saturó las delegaciones centrales, las que se colapsaron, que encareció de manera brutal el precio del suelo y que fracasó para detener el crecimiento desmesurado de la ocupación irregular en suelo de conservación. Asumimos que hay un paradigma, que hay una tendencia internacional en materia de densificación de las ciudades. Así la asumimos.
Pero nos queda claro que tenemos que darle una nueva perspectiva, y esa es la perspectiva de la seguridad humana. La ciudad requiere un enfoque mucho más profundo de prevención y de seguridad. Tenemos que revisar el paradigma desde la perspectiva del riesgo y de la vulnerabilidad. Tenemos que avanzar en los pendientes señalados durante la legislatura. Como responsables de la política de desarrollo urbano, insisto, le debemos mucho a los ciudadanos. En los sistemas de actuación por cooperación reportados vemos edificios, pero aún no vemos los beneficios concretos para la gente. Urge responder a la demanda de revisión y elaboración de los programas parciales en Lomas, en Granadas y en otras colonias. Los diputados de esta Asamblea estamos listos para dictaminar y aprobar estos instrumentos que ya han sido iniciados. Secretario, sabemos que existe una enorme presión para el desarrollo inmobiliario. Reconocemos que ahí está la economía de la ciudad, la riqueza de la ciudad, pero no podemos cerrar los ojos al enojo social. No podemos cerrar los ojos al caos vehicular, a la contaminación, a la crisis por servicios públicos deficientes y, sobre todo, a la frustración que nos genera ver cada vez más edificios sin drenaje, sin agua, sin parques, sin áreas verdes y hoy más que nunca sin una perspectiva que tome como base un atlas de riesgo adecuado. Acción Nacional acude al llamado de transformar a la ciudad con un enfoque humano. Vamos a contribuir a ello en las leyes orgánicas que nos corresponden y reformaremos la Ley de Desarrollo Urbano. Lo haremos con diálogo, con total apertura frente a los ciudadanos, siguiendo el principio de hacer bien el bien y supeditando la técnica al principio moral fundamental de proteger la vida y la dignidad humana, de construir a la ciudad como ese hogar de hogares que nos planteó Gómez Morín. Eso y no menos se merece esta ciudad grandiosa que hoy se encuentra herida. Eso y no menos le debemos a la ciudad que vamos a heredar a nuestros hijos. Muchísimas gracias.